Buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de la temporada Eurovisiva de 2025. Hoy es el turno de Suecia. Bien, he escuchado todas las propuestas que tenía Suecia, menos a los ganadores, porque los voy a ver ahora y tengo que decir que para mí este año Suecia ha tenido la preselección de más nivel de todas. Creo que Scarlett tenía una propuesta de un nivel muy alto y sí, ¿por qué no? Podría ser un nivel top 5 en Eurovisión. Es cierto que Mans, el regreso de Mans en Eurovisión, me parece una propuesta buena, también de nivel top 5 en Eurovisión, pero sinceramente frente a Austria, que es el actual rival en mi opinión, creo que no habría ganado Eurovisión, o más o menos esa es mi opinión. Entonces he hecho un poco el resumen de los participantes del Melody Festival en los que destaco a Scarlett y a Mans. No he visto a los ganadores, los vamos a ver ahora. Resumen de Suecia en Eurovisión. Pues Suecia es el país que más veces ha ganado Eurovisión junto a Irlanda, que han ganado en 7 ocasiones. La última vez que ganaron hace 2 años con Loreen y Tatu. ¿Serán capaces de ganar otra vez 2 años después? Es que capaces son. Capaces son. Así que, cascos y a escucharlos. Y turno de la propuesta de Suecia para Eurovisión 2025. KAG nos trae Bara Bada Bastu. 3, 2, 1, dentro. He dicho dentro en vez de play. ¡Uy, qué contento está! Bara bada bastu. Bara Bada Bastu. Kai, yo he dicho KAG y se pronuncia Kai. Pues Kai. ¡Uh! ¡Toma, folclore! ¡Me parto! O sea, no me estoy creyendo que Suecia haya enviado esto. O sea, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, es folclore. Estoy flipando. O sea, qué maravilla. Vale, vamos a volver a empezar, pero me he quedado a cuadros. A ver, Suecia en los últimos años ha enviado soul, ha enviado gospel con las mamas, con John Ludwig, con Tews, un pop rock con Cornelia, pero es cierto que folclore no recuerdo. Guay, qué propuesta tan diferente. Vale, vamos a volver a empezar. Perdón, es que me ha sorprendido muchísimo. ¡Ay! Vale, vamos allá. ¡Uh! ¡Guau! Este me recuerda un poco a Moldavia 2022. O sea, este inicio engancha. Esto es una Joke Entry. Vale, vale, vale. Buena base. Vale, un segundo rápido. Sonido folclórico, pero bien fusionado con una buena base electrónica que le da el toque moderno y súper moderno además. Y luego la forma de cantar es un fraseo, incluso también te podría decir rap. Por lo tanto, es que completamente es ese sonido que te puede llamar la atención, que realmente no tengo claro si es folclore sueco o finlandés, porque sé que es un grupo finlandés, eso sí que lo he leído, pero la cosa es, si os dais cuenta, la base que tenía de fondo era como pero muy, muy fuerte y en cada final, ahí unían en el último un toque de acordeón. Entonces, fusionado de forma espectacular este instrumento con el sonido moderno y encima una forma de cantar también súper moderna, no una forma tradicional de folclore, sino con un fraseo o un rap. O sea, esto pinta muy bien. Y la armónica de fondo. Pim, pim. ¡Súper chulo! Y lo bien que están distribuidos en el escenario. Tenemos al ganador del televoto. Estoy fascinadísimo. Vamos, méteme ahora. ¡Ah! ¡Qué rabia iba a decir! Iba a decir ahora, después de esta primera parte del estribillo, me metes ahora el sonido del acordeón, en plan, con chunda chunda, y lo petáis. No, se continuaba el estribillo. Bueno, me puede venir después. Puntos fuertes que puedo decir hasta ahora, la estructura de la canción. Comenzar
con el acordeón que te engancha el sonido sorprendente con la forma moderna de cantar, en este caso de los tres, y encima los tres tienen voces distintas, sobre todo el último de gafas con una voz más cómica. También en el preestribillo han utilizado un recurso muy manido en el pop, que aquí funciona muy bien, ya que están cantando en sueco, que por cierto es la primera vez que Suecia canta en sueco desde 1999, porque en Eurovisión a lo largo de la historia la norma de que cada país debe cantar en su propio idioma ha ido cambiando a lo largo de los años, porque pensar que Suecia en las 7 victorias que tiene, la primera fue en inglés, fue con ABBA en 1974. Sin embargo, las dos siguientes, en el 84 con G-Race y en el 91 creo que fue con Carola, fueron en sueco, y a partir de ahí las siguientes, que precisamente fue en el 99, que fue la primera vez que cantaron, bueno, la primera vez no, pero que volvieron a cantar en inglés porque volvieron a quitar la norma del idioma, fue con Charlotte Perelli y la canción Take Me to Your Heaven. Entonces, desde 1999 hasta ahora, 2025, siempre habían cantado en inglés porque de momento se ha mantenido la norma de que cada país puede cantar libremente en el idioma que quiere. Es decir, la normativa de la UR, de Eurovisión, es que cada país puede escoger libremente en el idioma que canta. Entonces ya es cada país quien decide. Como ves, en el Melfest han presentado muchos años canciones en sueco, pero nunca habían ganado hasta ahora. Entonces, como la canción es en sueco y no entiendes el idioma, han metido un recurso muy manido en el pop, que es para que te enganche, que es ese oh, y te puedes quedar con eso, porque es cierto que no te vas a quedar con la melodía que es en sueco y es más difícil, pero sí con el o algo así que han hecho. Y después, por último, el principio del estribillo es tipo himno, porque aunque ha sido muy cómico dándose la mano, han cantado tipo himno, en plan, viene algo importante, viene algo potente, como si estuviesen reivindicando algo, diciendo algo. Luego traducimos la letra. Entonces, la estructura es atractiva y hace que te enganche más la canción. Y ahora continuamos con el estribillo. ¿Ves? Música más ralentizada, con el estribillo tipo himno. ¡Vamos! La coreografía. Madre mía, la coreografía, me parto. Esto es un revienta televoto, ¿eh? Sauna. Y me están montando la sauna, que me están montando la sauna, madre mía. Esto es lo espectacular que tiene Suecia. Es una propuesta divertida, es una propuesta joke entry. No solo son los actores cómicos o personas que vienen a reírse de Eurovisión, etcétera, como hemos tenido muchos a lo largo de los 2000. No, también una joke entry es una canción divertida, que a veces esas canciones divertidas tienen mensajes dentro de la letra, lo averiguaremos después. De momento simplemente hemos visto un bosque, un camping y ahora una sauna, que también del año pasado en el intermedio de la Super Bowl, iba a decir, en el intermedio de Eurovisión, de la segunda semifinal, cuando hicieron ese intermedio homenaje a Finlandia, porque casi ganan Eurovisión, hicieron esa parodia y había esas toallas de la sauna. Entonces quizás a lo mejor están hablando de los estereotipos de Finlandia, puede ser, porque también, claro, la vegetación, los paisajes que tienen, puede ser. Pero lo que decía de las yoke entry, es decir, una yoke entry también son esas propuestas que son divertidas, escondan mensaje o no. Entonces tenemos una canción, es un grupo serio, cantan los tres, está muy bien producida, es decir, no hay nada joke, simplemente que es divertido. Y a diferencia, por ejemplo, de Estonia, se ve que se puede hacer una propuesta yoke entry divertida, que se vea profesional y que se vea seria. Hay una escenografía currada, te están metiendo dentro del paisaje, ahora nos van a meter lo que parece dentro de una sauna. Han utilizado todo el escenario, es decir, al final es una realización buena, quizás no es una de las realizaciones más sorprendentes de Suecia en los últimos años, porque la puesta en escena no es innovadora y transgresora como con Tattoo o Unforgettable el año pasado. Sí, pero porque aquí al final simplemente la realización te está metiendo en la historia, está potenciando el carisma de ellos. Por eso hemos visto planos detalle de cómo se cogen las manos, planos detalle de cómo uno estaba subido y se veía el bosque. Ahora estamos viendo un plano general de cómo se están sentando en la sauna. Es decir, cada puesta en escena requiere su realización. La realización es buena sin ser sorprendente, pero es a lo que iba. Sí. Una Jokente también puede ganar Eurovisión siempre que tenga buenas voces, se vea profesional y ya tenga los elementos de la Yoke Entry divertidos. Y de momento esta lo tiene. O sea, que este es
el ejemplo de una propuesta divertida, bien hecha y que puede arrasar, porque te divierte y encima la canción es buena y encima te sorprende y te entretiene, porque no es un cantante intentando sorprenderte por sus habilidades y por hacer cosas difíciles, sino porque no sabes qué va a pasar y te está divirtiendo. Y eso también es original. Seguimos. Me encanta el sonido del acordeón, te lo juro. Helpova Es que el acordeón es lo más. Tiktakulen korkadu. 90 grader viene estándar. Perkele, Eva på värma jär. En verdad tienen buenas voces porque para impostar así la voz y poner la voz cómica es una voz trabajada. ¡Hola, los bailarines! ¡Ay, que me encanta! ¡Vamos! Vale, tengo que decir que el estribillo se me hace un poco repetitivo. Por eso me gusta el cambio de escenario. Toma. ¡Qué chulo! Vale, perfecto. Me gusta este cambio porque, fíjate, es algo que me pasa mucho con las canciones comerciales, que al final, como es una canción comercial, su éxito se basa en la repetición. Entonces, repetirte el mismo estribillo a mí me cansa. Es lo que tiene de tanta saturación, de tanta música y sociedad consumista que consumes todo rápido, te cansas de todo antes. Entonces, por eso han hecho muy bien en cambiar el escenario y pasar del bosque a la sauna para hacerse diferente, hacer una coreografía distinta, en este caso sentada, y que se haga más llevadero. Y si acaso a alguien le pasa como a mí, que te suena repetitivo el segundo estribillo porque es igual y no ha cambiado nada, lo que estás viendo es diferente, entonces lo puedes comprar y te cansa mucho menos. Eso en el caso que a alguien le canse, no a todo el mundo le pasará eso, ¿vale? Y ahora me gusta el cambio que tenemos, que viene otro recurso muy manido del pop, que vamos a hacer una ralentización de la música para enganchar más y que el público interactúe. Vamos a continuar. Play. Además, es una coreografía sencilla que el público puede interactuar en el estadio. Esto arrasa en el televoto. Madre mía, el de la toalla. Casi se le ve todo. Para. Revienta televotos esto. Es que es divertido, suena bien, suena potente y es profesional. A ver. ¡Toma! Efectivo, subidón, sencillo, pero funciona. Y ahora en modo discoteca, la iluminación, o sea, la sauna por la tarde spa, por la noche sauna, ya me entendéis. Sauna. Mira, me pega que ahora hagan como una con esto, algo absurdo. Mira, el efecto sauna de Jorge que no pudo llegar a Eurovisión. Es que entiendo perfectamente por qué están arrasando en streams y entiendo perfectamente por qué eran los favoritos. Es que esto es un revienta televoto y está muy bien producida, está muy bien hecha. Engancha más, entiendo por qué han ganado. Es que enganchan muchísimo. ¿Puede ganar Eurovisión? Porque es la primera canción, quizás junto con Finlandia, que le veo con más sentido de reventar el televoto. Y por lo tanto, la canción que pueda reventar el televoto y la canción que pueda ganar el jurado, que en este caso en Austria, al final, por el sistema que tenemos, son los que pueden ganar siempre y cuando en el otro sistema de votación tengan un buen resultado. Austria puede ganar los jurados de forma aplastante y le veo también con un gran televoto. Suecia le veo que puede ganar el televoto. Y en los jurados, es que los jurados también votan por canción. Esta canción suena pegadiza, suena hit. Si todo el mundo fuese capaz de producir un hit, no existirían los cantantes de un solo éxito, no existirían los One Hit Wonders, ¿entendéis? Entonces, al final, no se puede menospreciar, es un tema radial, un tema comercial, es simple, no es original. No, eso es mentira, porque entonces todo el mundo haría ese tipo de temas para todos los cantantes tener un montón de canciones famosas. Entonces, los jurados, el hecho de que suene a hit, que enganche, que encima tiene, sí, es una canción pop techno, pero con el acordeón tiene como un toque folclórico o tradicional que le va muy bien, entonces también se ve original, la puesta en escena es divertida, pero hecha de forma profesional y que sorprende, utilizan todo el escenario. Mm, Le veo bien en el jurado también. Quizás a lo mejor Austria puede sacar más del televoto, es decir, ganar el jurado y más alto en el televoto,
y por lo tanto darle la combinación ganadora más que a Suecia, que le puedo ver ganando el televoto, pero a lo mejor en el jurado un poco más abajo, porque hay países como a lo mejor Bélgica, Polonia, que le pueden pasar por delante por la complejidad. Eso ya lo veremos cuando estén todas, que todavía faltan pocas, pero faltan. Y ahora vamos a traducir la letra a ver si la canción tiene algunos mensajes ocultos que sin hablar el idioma no los podemos entender. Bada bada bastu, simplemente sauna. Vale. O sea, que la canción habla de la sauna, aunque al principio la localización era un camping, un bosque. Bueno, ese es lo primero que decía el que decía, "Naya". Es, bueno, el reloj suena, por fin es hora. Deja de que todas tus preocupaciones desaparezcan. La mejor cura para el cuerpo y el alma es cuatro paredes hechas de paneles de madera. Vamos, que están de camping pero que están deseando dejar dejar el bosque e irse a un spa, e irse a una sauna. Oe, oe, o, nuestra leña te calienta. ¿Ves como al final tiene referencias de Finlandia o de los estereotipos de Finlandia? Oe, 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 como un tango con Arga Saihomma. Buscaremos ese nombre para pillar la referencia. Vale, pues es una cantante y actriz, así que supongo que tendrá alguna canción como un tango que sea famosa. Uno, dos, tres, sauna. Estamos simplemente tomando una sauna. Dale vapor y suelta el estrés de hoy. Brillad, hermanos de sauna. 100 grados. ¿Y qué? Pues nos achicharramos, ¿verdad, cariño? Claro que sí. Simplemente tomando una sauna. Caliéntala hasta que el sudor se arremoline. Oh, 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 oh. Tomando una sauna. Sí. Estamos simplemente tomando una sauna. Vale, repite otra vez lo de los 100 grados, simplemente tomando una sauna. Oh, sí, sauna. Luego, sauna. Oh, sí. Vierte más agua, vamos a conseguir que salga. Vale, el final de la canción que ralentiza la música, el estribillo que aparecía tipo himno, de tipo himno nada, de mensaje nada, es todo una canción, yo creo que del estereotipo de las saunas, y por lo tanto es eso. Y me encanta porque lo cantan como si estuviesen cantando algo importante. Quizás también ese es parte del efecto de la viralidad de la canción, ¿no? Que parece que realmente están reivindicando algo. Quizás están reivindicando, ¿no? Un poco los estereotipos y que a lo mejor todo el mundo se cree que eso es Finlandia, ¿no? Unos bosques preciosos e ir a la sauna. Y es mucho más, quizás esa es la gracia de la canción. Vierte más agua, vamos a conseguir que salga más vapor, tic-tac, tic-tac. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar? Eso te iba a decir yo, me haces una canción de la sauna así, ¿cómo puedes durar mucho tiempo? Me tenías que meter eso, si no, hijo, la piel. 90 grados, ya casi llegamos. Caray, está haciendo calor aquí. Oe, 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 oe. Si el sudor está goteando. Vale, un, dos, tres. Madre mía, cuánta letra tiene. Y yo que pensaba que era repetir lo mismo todo el rato. Y efectivamente repiten otra vez el mismo preestribillo y el final de la canción, el bara todo el rato es simplemente sauna, así una y otra vez, luego no tapar, madre mía, cuánta letra, claro, si es que os he dicho que me ha parecido repetitiva. Otra vez lo mismo, simplemente sauna, y otra vez repite lo de estamos tomando una sauna, dale vapor, 100 grados, simplemente tomando el sol y la letra sigue, y sauna, y viva la sauna. Yo lo que intuyo por la letra es que han hecho una canción sobre los estereotipos que hay de Finlandia, en este caso. Las famosas saunas finlandesas tradicionales, que son cabañas en mitad del bosque, en mitad de la nieve, que se calientan con la madera. Claro, estaban recreando eso, por eso el bosque, porque es que las saunas tradicionales están ahí. Claro, amigo, pero es que yo, como me he metido en stand de barbacoa, no lo había pillado, claro, evidentemente es contra ese estereotipo, así que probablemente tenga que ver porque Suecia les retrató así antes de que saliese Caria en Eurovisión, que hicieron esa coña de el Interval de Finlandia se hubieran ganado, habría sido así, y salían los hipopótamos y todos vestidos de sauna. Entonces, si ellos, como son finlandeses, habrán hecho una canción de los estereotipos. Por eso ha salido un hit y un temazo que flipas. Por eso es viral. No solo en Suecia, sino también en Finlandia. Y bien, escuchada la canción varias veces, sobra decir que la canción me ha encantado. Y aquí tenemos el mayor punto fuerte. No que me haya encantado a mí, sino que tenemos la primera canción de la edición que engancha y es adictiva a primera escucha de principio final.
sorprende y es divertida. Vamos a los criterios de los jurados. Que no se engañen las voces. Las voces están bien empatadas, las voces suenan potentes, las voces funcionan. Por lo tanto, no sorprenden ni destacarán en el criterio de capacidad vocal, pero sí son solventes. No les resta puntos. La canción es un hit. Eso en el criterio de originalidad y composición y el hecho de haberle metido ese toque de acordeón para darle ese toque como tradicional, fusionado con una buena base techno para hacer la canción moderna, eso va a ser muy apreciado por los jurados porque van a apreciar que es una canción que gusta a primera escucha y que engancha. Y por último, que la puesta en escena es divertida, por lo tanto, haciendo que la impresión general de la actuación sea es un hit, es una canción que va a gustar, es una canción que puede funcionar, es una canción arriesgada porque no está en inglés, está en sueco y aún así engancha y encima es una puesta en escena entretenida y que es diferente a lo demás. Entonces no se infravalore por ser una joke entry. Al final hay calidad en la puesta en escena, esa impresión de decir, wow, es una canción divertida y está bien cantada. Entonces, van a tener un buen jurado. Ahora, solo falta ver cuántos países se ponen por delante por la dificultad que tienen esos países como Polonia, Bélgica, Austria, etcétera. Entonces, realmente en los jurados creo que lo van a hacer bien. Falta ver todas las propuestas y puestas en escena para saber más o menos en qué posición se van a situar, pero al final por canción y por una puesta en escena divertida, porque eso es lo que les hace diferentes y destacan de los demás. Que unos artistas ofrecen voz, otros un show difícil, ellos diversión. ¿Cómo mejoraría yo la actuación? Al final, cuando la sauna se convierte en una sauna de discoteca y todo con las luces, creo que me sobran los planos generales que hacen que los han hecho aposta para que ellos pudiesen volver a la sauna y hacer el plano de me voy arriba y me voy abajo. Pero creo que ahí no necesitan tanta coreografía. Esto me ha gustado, pero ya la coreografía que tenían puesta creo que sobra y creo que tiene que ser locura. Diversión, tiene que ser locurote, les quiero libres, saltando entre ellos o viéndose uno encima de otro de los bailarines, divirtiéndose. Es decir, me falta una locura, una explosión mucho más allá en el final. Incluso la iluminación más apagada y con más luces de discoteca para sorprender mucho más. Quizás ese es el toque que me falte. Un locurón al final. Y en cuanto al televoto, como he dicho, creo que es la canción más televotable de todas. El resto pueden recibir mucho televoto por la emoción, por la dificultad, por lo que te transmitan, pero quizás de las canciones no comerciales, sino de las canciones pegadizas y de a tempo, es decir, de ritmo rápido de esta edición, probablemente esta sea la que más vaya a conquistar y la que más vaya a atrapar de todas. Ganadores del televoto sí que los veo. En general, no lo tengo muy seguro. Todavía hay que esperar al resto de países para ver cuántos le pueden superar en el jurado. También el jurado vota por hit y vota por canción. Y es la canción que suena más a hit y más radiable. Y no es una canción comercial de por sí. Por lo tanto, no la infravaloréis en el jurado. Va a ser muy votada en el jurado. No por ser Suecia. Es que también se vota por canción y tenemos una Joke Entry que suena ganadora, eso no pasa todos los años, porque, por ejemplo, Josh Klein el año pasado vocalmente eso no sonaba ganador. Caria, sí, era muy arresa en el televoto, pero vocalmente tenía muchas carencias y fue bastante votado en el jurado, demasiado. Aquí no hay carencias vocales. Aquí no hay carencias vocales. Van a tener un buen jurado. De momento esto es lo que pienso. Yo creo que esto es una Austria versus Suecia. Veremos porque me faltan algunos países por escuchar y faltan unos poquitos por salir. Así que pronto sabremos quién puede ganar Eurovisión. De momento, hasta aquí. Esta es mi opinión de la propuesta de Suecia. Decidme vosotros qué pensáis y nos vemos en las siguientes reacciones. Chao.